Según las fuentes y lo que estamos analizando, en vez de decir ángel de la muerte, deberíamos hablar de ángeles, que son encargados de ejecutar sentencias de muerte. O sea que a mí no me convence personalmente la idea de que haya un ángel específico, ya sea que se le llame Azrael o se le llame de otra manera. Después de analizar los textos, no me convence de que haya un ángel específicamente para quitar la vida a miles y millones de gente a través de la historia y ejecutar esta sentencia, sino que al parecer hay diferentes ángeles a los cuales Dios le otorga cierta misión en determinado momento, y esas sentencias bien pudieran ser de castigo determinado, de plagas, o bien pudiera ser de muerte, de traer muerte, de ejecutar a pues ciertos individuos que están otra vez, estos seres, al servicio de Dios. Están todos cumpliendo con el servicio de Dios. Por tanto, este ángel de la muerte, que algunos lo identifican también con un lado malévolo o con el Satán, no, para nada. Recordemos que todos ellos están al servicio de Dios, que es todopoderoso, pero que cada cual tiene su función. Hay ángeles que son mensajeros, hay ángeles que traen bendiciones, hay ángeles que son ángeles de juicio, hay ángeles que traen sentencias de muerte, como hemos visto a través de las fuentes. Por tanto, deberíamos hablar de ángeles de la muerte, entre comillas y con cuidado, porque son ángeles que en un momento reciben una misión específica, y bien pudiese ser que luego no reciban otra misión como esa, sino que algo diferente. O bien pudiera ser que hay seres encargados específicamente, que son los ángeles del rigor, como se les llama, que incluso se habla de ellos, que están en el tribunal celestial donde se va a juzgar a cada persona, y entre los cuales también está el Satán, que de hecho el Satán, que está también al servicio de Dios porque su misión es realmente acusar al ser humano. O sea que su misión es, en este caso, está conectada con, como dice, aquel que saca lo mejor del ser humano y acusa para ver y mostrar, en este caso, la lealtad de la persona hacia el Creador. O sea, hay diferentes ángeles del rigor, eso se habla en los diferentes textos místicos. Por ejemplo, en el texto del gran cabalista Rabbi Yehuda Fetaya de Bagdad, en Irak, nos habla sobre estos tribunales celestiales y sobre estos ángeles del rigor que acusan a las personas, a las almas de las personas una vez que ascienden a los mundos celestiales. De estos textos místicos podríamos hablar en detalle más adelante. Incluso es interesante de que en el campo de la mística, de la Kabbalah del mundo judío, hay diferentes ángeles, y dentro del mundo islámico también, que se identifican con capaces de ejecutar sentencias de muerte, o ángeles de la muerte si lo pudiéramos llamar, pero no con un título específico para ello, sino que en determinado momento reciben esta misión. Por ejemplo, hay ciertos ángeles, como el mismo ángel Miguel, que también se le dan encomendado visiones de ejecutar juicio y sentencia. En el mismo texto apocalíptico de los cristianos se habla de que en un momento pues ejecutará muerte a los malvados de la tierra. Lo mismo sucede con diferentes ángeles como Zariel, como el mismo Metatrón, como el mismo Gabriel, y lo encontramos en las diferentes tradiciones de las religiones monoteístas. Por tanto, ¿quién es el ángel de la muerte? El nombre que más se enfatiza y se conoce en cuanto a este ser encargado de tal misión es Azrael. Pero, enfatizo, y lo que los textos parecen indicar es que no hay un ángel de la muerte como tal, sino que hay varios entes a los cuales se les dan estas misiones de quitar la vida a ciertos individuos en la tierra. Y hay que tener también presente en cuanto a la función del ser humano, y que recordemos que todos están al servicio de Dios, porque cada cual tiene misiones específicas. Y en cuanto a esto, es conocido de que la función del ser humano en este universo y en esta existencia es revelar, dicen las fuentes místicas, es revelar al Ein Sof, a Dios, para usar un término más claro, en esta existencia. Y por tanto, si el ser humano no cumple con la misión que se le ha encomendado en esta vida, bien dice el texto que Dios le puede retirar la vida, y sencillamente porque no ha cumplido con lo que tiene que llevar a cabo. Y por tanto, el encargado de cortar el flujo de vida pues viene directamente de una orden del mismo Dios, y esto se puede encargar perfectamente uno de estos ángeles.